Bueno, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Eh, Estamos aquí en el segundo encuentro de estas conversaciones de orientación lacaniana, eh, basados en la pregunta de ¿para qué ser un psicoanalista? En el día de la fecha tenemos a un analista de gran trayectoria, ¿no? Ella es analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, es también miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, eh, una excelente profesora también, y bueno, ella es Mariana Gómez. Buenas noches, Mariana, ¿cómo andamos? Eh, Usted nos contaba que iba a charlar un poco en relación a un tema que había quedado allí de la semana pasada, ¿no? Esto de el deseo del analista. Bueno, sí, primero que todo agradecerles a este grupo de jóvenes practicantes en Formosa, el grupo lacaniano de Formosa, Leandro Ferreira, Micaela Parisi, creo que Gustavo Gómez también está en la organización y bueno, seguramente que hay más colegas que los iré conociendo de a poco. Eh, Me parece que alguna cosa buena ha tenido esta pandemia y justamente es acercarnos a intercambiar como nunca antes y por supuesto enseñarnos mucho, ¿no? Y también lanzarnos a investigar Ujú. cosas que a lo mejor hasta el momento no se nos había ocurrido. Entonces la pregunta que orienta el trabajo del grupo, que es ¿para qué sirve un psicoanalista? Hoy más que nunca me parece que la recuperamos. Y a partir de ahí, tres preguntas que el grupo se hace que me parecieron fundamentales. Eh, bueno, creo que ya las conocen porque son las que trabajó Gabriela y me gustaría empezar por la segunda pregunta, que es ¿qué hace que un analista sea lacaniano? Me pareció Bueno, una pregunta bárbaro. preciosa. Sí. Entonces vamos a dar vuelta un poquito el orden y empezar por ahí. Después de la charla del viernes pasado, nos quedamos un poco conversando con Gaby Greenbaum respecto de la cuestión del deseo del analista, así que, como les decía, me gustaría retomar esta cuestión, que Vale. además es una pregunta mía, ¿no? Y además está bueno darle una continuidad topológica también a estas charlas, ir tomando la posta de lo que deja el anterior. Entonces, ¿qué hace que un analista sea lacaniano? El asunto tiene que ver, me parece, en gran parte con el deseo del analista. Lacan nos habla de la posición que asume un analista para operar. Esa posición tiene que ver con el deseo del analista, pero el deseo del analista como concepto. Está, por supuesto, el deseo de cada uno, pero es el deseo del analista como concepto lo que trabaja Lacan. Y tiene que ver con la posición con la que opera un analista. Y eso lo va a trabajar bastante en el seminario 11, si les interesa buscar. Allí he encontrado varias citas, no tengo las páginas, pero bueno, si a alguien le interesa después puedo ubicarlas. Entonces, la idea, o sea, es pensar que con este deseo es que se podrá superar los embrollos de la contratransferencia, por ejemplo, ¿no? Porque no se trata del deseo a secas, ese que perdemos a veces y con el cual no somos consecuentes otras veces y que por eso somos culpables, como nos lo dice Lacan en el seminario 7 de la ética, ¿no? Cuando dice somos culpables de haber perdido nuestro deseo. Eh, Más bien es otra cosa, por eso digo como concepto. Entonces, ¿qué es ese deseo del analista? Empezaría por lo que no es.
Es decir, que no se trataría de la neutralidad analítica, por ejemplo. Esa neutralidad en la que creyeron algunas escuelas de psicoanálisis, por ejemplo, la abstención absoluta, una especie de regla fundamental estandarizada, ¿no? Abstenerse. Por el contrario, me parece que un analista lacaniano que va a hacer uso de esta función especial, su deseo, va a ir más allá de la neutralidad, para encarnar justamente un analista que aloje la demanda del analizante. Y va a producir a partir de eso su acto clínico. ¿Sí? Así que no es la neutralidad absoluta, sino ir más allá de la neutralidad quiere decir alojar esa demanda para producir un acto clínico. No es responder a la demanda, es alojarla. Y esto justamente no se puede estandarizar. Y esto es lo que nos ubica en un lugar diferente respecto de las psicoterapias. Que creo que de eso algo hablamos la vez pasada. Y cuando digo no se puede estandarizar, me refiero no solo al acto clínico, sino también a la formación de cada analista. La formación de un analista que se sostiene, como ya sabemos, en un trípode fundamental, que es el análisis personal, el control sistemático de los casos y, por supuesto, el estudio epistémico de los conceptos. Entonces, el deseo del analista es un efecto de formación y es permanente esa formación. En ese sentido, por eso, no es lo mismo formación clínica que formación analítica. No es lo mismo. Cualquier psicólogo puede hacer formación clínica. No es lo mismo que la formación analítica. Entonces, cuando recibimos un sujeto, porque algo se pone en cruz en su vida y eso produce un sufrimiento, como bien decía Gabriela, esto es lo que lo lleva a un análisis, a ese sujeto, y es ahí cuando ese deseo del analista tiene su lugar para instalar un lazo, un encuentro transferencial. Y además para consentir el soportar con el cuerpo el sufrimiento del sujeto. El analista pone el cuerpo para soportar ese sufrimiento. El analista, cualquier sujeto, soporta con el cuerpo el goce y el sufrimiento, pero bueno, en este caso que digo, se anuda su deseo. Soportar con el cuerpo no va, me parece a mí, del lado del goce, en el caso del análisis, del acto clínico, sino que tiene que ver con el deseo. Parece que ahí habría una paradoja para pensar. Entonces se trata de un consentimiento que implica hacerse destinatario de un real. Entonces, el deseo como concepto lacaniano, que para mí se sostiene, como dije, en la formación permanente, es operativo al analista para evitar que sean sus prejuicios y sus fantasmas los que orientan un análisis. Es lo que justamente impide que entre a jugar la contratransferencia, que siempre es producto del fantasma, del sujeto analista, ¿no? Y si bien, como decía, la formación da cuenta de nuestros principios, los principios que, como recién dije, tienen que ver con un análisis personal, los controles, la formación teórica, no hay un estándar ni un recorrido fijo para ello en la formación. No hay un estándar. Ahora estamos en una instancia de formación, trabajando, pensando. A lo mejor para algunos de los que está acá es el primer acercamiento al psicoanálisis, y eso
es el comienzo de un recorrido. No está escrito cómo es la formación, pero sí en función de estas tres patas del trípode. Cada uno hará su propio camino. A veces incluso la formación llega por una vía que uno diría, bueno, es lo contrario a la escuela, a la universidad, llega por ahí, entra por la universidad y de ahí pasa a la escuela, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay un estándar en ese recorrido. Como lo señala Miller en el banquete de los analistas, el deseo del analista es una X necesaria para que el analista opere de manera correcta. Es una X, depende de cada quien. No sé si les parece que podemos hacer una interrupción acá para conversar o si sigo. Bueno, sí, sí, me parece que si hay preguntas, la podemos ir anotando en el chat, o si no, también podemos abrir los micrófonos si surge alguna, ¿no? Mariana, ahí usted decía que, bueno, que se soporta con el cuerpo, ¿no? Hoy, ¿en qué concepción de cuerpo pensamos con el tipo de análisis virtual que se está dando en la actualidad? O sea, me surgió Bueno, esa pregunta. justamente. Sí, sí, eso es algo que a mí me interesaba tomar, iba a tomarlo en la segunda parte de la conversación, pero podemos avanzar sobre eso también, porque, eh, a ver, nosotros desde hace un tiempo que venimos estudiando con Miller, con Eric Lorán, las cuestiones de la época, ya hace bastante, el otro que ha caído, las instituciones que ya no son lo de antes, y allí la pregunta que nos venimos haciendo, ¿cómo escuchar el malestar que habita en los sujetos de la época? ¿No? Cuando Gabriela, la charla pasada, se refirió, por ejemplo, a las soledades como el padecimiento de la época. También creo que hizo referencia a los embrollos del amor, que es otra de las cuestiones. A mí me parece que también hay una cuestión ahora y es la de los humores tristes, el mal humor, ¿no? Como signo de la época, el aburrimiento como toque de real, esas melancolías disfrazadas de aburrimiento, ¿no? La precariedad simbólica que hay y la falta de recursos incluso para soportar las tristezas. Entonces, el mal humor también como una cara de la melancolía y del vacío de existir. Lo vemos cada vez más, sobre todo en sujetos jóvenes. Hay que parece prestar atención a eso, hago hincapié en estos malhumores, los aburrimientos, que nada alcanza, nada es suficiente, nos dicen otra cosa, en realidad nos hablan de otra cosa, es un signo de otra cosa. Pero hoy a esto se le suma la pandemia, es decir, que ahora está el aislamiento obligatorio, lo que antes suplía un poco eso, que era el encuentro con los cuerpos de los otros, esto ya no es posible. Bueno, ahí me decía que se está levantando un poco la cuarentena, pero igualmente, bueno, por lo menos en Córdoba y en otras ciudades todavía esto está como ley del otro, entonces la imposibilidad también de ir a ver al analista, y entonces me parece que es acá donde necesitamos, acá respondo a tu pregunta, Leandro, más que nunca un analista vivo, dispuesto al acto, que es un asunto que no, hay que pensarlo también, cómo es ese acto clínico en una situación analítica, o no sé si es eso un análisis, porque esto prefiero, como digo, sostener la pregunta, de lo que se espera en un análisis. ¿Cómo es ese acto vía la virtualidad o el teléfono? ¿No? Entonces, el acto clínico va de la mano
del deseo del analista, pero dijimos que hace falta un cuerpo para sostenerlo. ¿Qué cuerpo? ¿De qué cuerpo se trata hoy? Eso me parece que es una pregunta que a mí me gustaría sostenerla, porque no tengo la respuesta. Prefiero sostenerla. Porque eso es lo que decía al principio, estamos en un momento de investigar, ¿no? Y de extraer consecuencias. Veremos. Hay algo que se ha puesto en juego de manera inédita en una época tan particular y todavía no sabemos respecto, digo, del acto clínico, que además, como lo escuchamos en los controles, hay un poco de horror al acto clínico, ¿no? El practicante tiene horror al acto clínico. Hoy más que nunca, cuando tiene que hacerse vía el teléfono o vía la pantalla. Si ya nos cuesta, ¿cómo no nos va a costar así? ¿No? Ya no contamos con el instrumento del cuerpo. Igualmente, soportamos con el cuerpo la escucha, porque estamos todos diciendo lo mismo, creo que lo dijo Gabriela la vez pasada o alguien lo dijo, el cuerpo se cansa más hoy, vía la virtualidad y el teléfono. Todos lo saben, ¿no? Pero bueno, el acto clínico, que es lo que hace que un analista no se acomode demasiado, no se duerma demasiado en la comodidad de la escucha. Por ahí Chamorro había dicho había leído un texto de él que decía, el analista tiene que ser un resorte, siempre dispuesto a levantarse, a pararse, ¿no? Nada de estar cómodo en el sillón. Ahora no podemos levantarnos rápido, sino que hay que hacer uso de otra cosa. Claro, totalmente. Sí, sí. Y después había otras preguntas que nosotros nos hacíamos, que eran en referencia a la utilidad social. Bueno, usted Sí, dijo que ya que, el psicoanálisis en estos momentos está en un momento de investigar, eso me queda, ¿no? Claro. Eh, Entonces, cuanto a las invenciones o las formas, una es sostener la formación y la investigación, parece, ¿no? Eh, sí, digamos que estamos en un momento donde es el momento de las preguntas respecto de lo que sostenemos como los principios fundamentales del psicoanálisis, de nuestra formación clínica, teórica, de toda la vida. Y bueno, hoy se impone esta pregunta, ¿no? Eh, Siempre habíamos considerado, como decía recién, que la presencia de los cuerpos del analizante y del analista en la sesión analítica es uno de los principios que orientan nuestra práctica. Siempre hemos estado en contra, salvo algunas excepciones cuando era necesario de hacer análisis por Skype, por qué sé yo. Todos lo hemos hecho, por supuesto, cuando algún analizante tuvo que viajar o no podía o estaba enfermo, pero como una excepción. Hoy es una norma, casi una normalidad. Entonces, claro, ¿qué pasa con ese principio? La copresencia de los cuerpos. Por eso digo que hace falta investigar eso, ¿no? Miller ha sido muy claro en ese sentido, de la necesidad de que estuvieran los cuerpos en la sesión analítica. Entonces, hoy trabajar a la distancia, sabemos que no es lo mismo que la sesión en donde hay dos allí, no es lo mismo, no podemos decir, seguimos todo igual, por Skype, por acá, por allá, y acá nada cambió, no, eso ni siquiera lo discutimos porque estamos todos de acuerdo en que no es lo mismo. Lo que digo de Miller, lo dice Miller en una entrevista de 1999, ¿no?
Él había dicho, verse y hablarse no constituye una sesión analítica, verse y hablarse no constituye eso solo una sesión analítica, dijo. Es necesaria la copresencia en carne y hueso. Determinante, ¿no? Sí, E incluso en esta entrevista habla de algo interesante que es el uso del diván, ¿no? Como el lugar donde uno, dice, se despoja del cuerpo activo, donde queda una especie de cuerpo harapo, dice, porque dice, no es como cuando uno se mete abajo de la sábana, es como una cama y se mete abajo de las sábanas, no, es un cuerpo, una especie de cuerpo deshecho, donde deja ahí el objeto, ¿no? Que el sujeto arrastra tras sí. Entonces, eso es necesario para que pase un psicoanálisis puro por lo menos. Pero en claro. este momento de confinamiento, en que la posibilidad del encuentro entre los cuerpos está reducida prácticamente a cero, y que tampoco está el diván, como digo, no podemos decir que es lo mismo. Sin embargo, esa es mi posición, creo que la comparto con varios colegas, la práctica analítica debe sostenerse, no de la misma manera, tal vez en una especie de impasse, en donde, bueno, estamos con esta contingencia, mientras dure, podremos hacer uso de nuestra técnica y de la forma en la que pensamos la clínica, de la forma esa, porque no vamos a ser psicólogos por eso solamente, vamos a seguir siendo practicantes del psicoanálisis con nuestros principios, con nuestra forma, por el cálculo analítico, por ejemplo, la vacilación calculada, cierta docilidad sostenida en la decisión del acto, ¿no? Digamos que será cada vez con cada analizante. Para cada quien habrá un cálculo analítico, sea por decidamos que a ese sujeto le conviene la pantalla porque está el objeto mirada en juego, o tal vez el teléfono porque, bueno, la voz, haremos usos de los semblantes, y también vamos a requerir de un analista vivo que pueda intervenir, sabiendo de lo que no está y de que no es lo mismo, pero bueno, por eso digo, en eso me parece, soy muy firme de sostener el psicoanálisis. No podemos dejar que, no se puede dejarlo caer, ¿no? Claro. Allí hay una pregunta de Claudia, no sé si quiere abrir el micrófono, si no A la ver. leemos en el chat. Eh, si quiere abrir el micrófono puede hablar, pero dice, Mariana, la presencia Hola, del analista. Ahí está, perdón. ¿cómo estás? Eh, no, Mariana, la pregunta que quería hacerte era de qué modo se relaciona esto del deseo del analista con la presencia del analista. Digamos que por ahí charlas y demás surgió mucho en relación a esta cuestión de lo virtual y qué pasaba con la presencia del analista. Un poco lo que yo rescaté que por ahí la presencia no tiene que ver exclusivamente con que el analista esté en carne y hueso, sino que era más bien un acto analítico. Y bueno, nada, me preguntaba esto de qué modo se vincula con el deseo del analista, o si es lo mismo, o qué lo diferencia. Por supuesto, sí, comparto. Yo creo que es así, que es decir, la presencia del cuerpo no está al lado del otro cuerpo, pero está el cuerpo del analista sosteniendo a través de la pantalla o del teléfono una escucha. Uh-huh. Y eso no es sin el deseo. Por eso decir, sin el deseo del analista. Por eso decía que va de la mano del acto clínico y de la formación. ¿Cómo vamos a intervenir? El otro día escuchaba un paciente que caminaba, mientras tenía su sesión, era por teléfono, porque había yo hecho un cálculo que convenía que fuera por teléfono,
porque además había algo en torno a la mirada muy fuerte en él, una cuestión escópica que no convenía hacerla jugar en estas sesiones que estamos teniendo ahora. Y yo lo escuchaba, yo estaba interpretando, creo, no sé, bueno, algo estaba diciendo que, escuchaba que caminaba, que iba andando por la casa, tomaba mate, escuchaba la bombilla, incluso lo escuché en algún momento, no sé si estaba en una bicicleta fija o en una cinta o caminadora, no sé qué, pero era una cantidad de sonidos. Entonces, de repente me quedo en silencio, corto abruptamente lo que estaba diciendo, me quedo callada, él también se queda en silencio, se terminan todos los sonidos, y me pregunta, ¿estás ahí? Y yo le digo que sí, que estoy ahí, que estoy, pero que me es muy difícil trabajar con tantas distracciones y corto la sesión. Entonces, no habían pasado ni 7 minutos, ¿no? Esa pregunta, ¿estás ahí?, es una pregunta que vuelve sobre sí mismo. Porque a la siguiente sesión me dice que había estado pensando que en realidad le cuesta mucho implicarse en hacer una sola tarea por vez, que eso le trae problemas, porque siempre está desconcentrado, no escucha al otro, que su hija lo reclama, y que el consultorio era para él el único lugar donde él se detenía. Entonces, bueno, esto para mí, este acto clínico, me hizo preguntarme, porque dije, ¿hubiera sido posible sin esta contingencia de la pandemia? Porque nunca se me hubiera ocurrido hablar por teléfono con él. Y después pensaba que, bueno, seguramente este modo de gozar de este analizante hubiera surgido también en sesiones presenciales, ¿por qué no? Pero bueno, surgió ahora y de esta manera. Entonces, yo creo que ahí, si bien no estaba un cuerpo al lado del otro, estuvo el cuerpo del analista, me parece, ¿no? Escuchando eso, interviniendo, soportando, cortar una sesión telefónica a los 7 minutos, y con el resultado, el efecto clínico bastante interesante, y es que esa pregunta que él hace, que me hace a mí, vuelve sobre sí, ¿no? Hay una inversión, le llega el mensaje de manera invertida. No sé si respondo. Sí, Mariana, sí, clarísimo. Gracias. Ahí también Micaela Aparicio había levantado la mano. Sí, escuchándote pensaba también, Mariana, en este efecto posterior, que bueno, nosotros por estar como en otra etapa de la pandemia, nos toca, o al menos yo me lo he encontrado cuando volví al consultorio, que es que los sujetos se empiezan a acostumbrar a no estar en vivo con nadie, entonces incluso muchos postergan la vuelta, digamos, sigue habiendo como una elección. Entonces yo pensaba cómo se pone en juego ahí también esta cosa medio cómoda que se instala de tener el análisis del sillón y no ir a poner el cuerpo, y algunos Exactamente. no empezaron enseguida que yo les avisé que volvía al cónsul, digamos, hay muchos que todavía siguen prefiriendo. Entonces me acordaba que en una de las crónicas, Oscar Ventura decía, tenemos que tener en claro que esto no va a instalarse para siempre, digamos, es una modalidad y es difícil después salir de ahí. O sea que es de los dos lados, ¿no? Para nosotros los practicantes, no acomodarnos, como no nos acomodamos en una escucha confortable, tenemos que estar siempre listos para el acto, también ver qué pasa con este confort del lado del sujeto, del parler. Efectivamente, yo la charla pasada que les comentaba esto que planteaba Eric Lorán, que lo dijo en una entrevista antes de la pandemia, servirse de Skype, pero para después ir más allá de eso, ¿no? Acá sería para servirse del teléfono, de lo que fuera, pero
por supuesto esto es circunstancial, yo también lo pienso así. También hay algo, me parece, que podemos considerar, y es la cuestión del consentimiento, ¿no? En el sentido de, lo pensaba porque, bueno, está habiendo como bastante dispareja la cosa en el país en relación a quién puede volver al consultorio y quién no. Pero también la cuestión esta de ya lo escuché varias veces en controles, el tema de las obras sociales, ¿no? Ujú. Que muchos practicantes se ven en la obligación de tener que ir al consultorio, sobre todo, bueno, acá en Córdoba, que todavía está complicada la cosa, porque la obra social no le reconoce la sesión virtual, ¿no? Entonces, ahí quién decide, ¿no? Decide la obra social, decide el analista, decide el sujeto. Hay algo también que se está colando en nuestra práctica, que es, bueno, ciertas reglas absurdas, ¿no es cierto?, que imponen las obras sociales, por ejemplo. ¿Consentimos a eso o no? Hacer una captura de pantalla y mostrar, no sé, es una cosa... Claro, sí, No sí, sé si a sí. alguno de ustedes le ha pasado. Habrá que ver también ahí otra cosa para trabajar, ¿no? La diferencia entre el consentimiento, la docilidad, el alojar, la docilidad analítica y el alojar la demanda del sujeto, diferente de la sumisión a una regla, a una norma insensata, ¿no? Porque la norma insensata produce aplastamiento del deseo y produce angustia también, la angustia del practicante. Tener que responder a esos benditos protocolos para las obras sociales, para poder estar en el consultorio, para no poder estar en el consultorio, se está metiendo en la experiencia analítica, ¿no? Otra de las cosas que acá le digo a Leandro, para investigar, para extraer consecuencias, ¿no? Por eso, ahí Eric Lorán lo dice, habrá que descifrar estas consecuencias, habrá que descifrar, sostener la pregunta y descifrarlas cuando se pueda, ¿no? Después de un tiempo. Sí, hay muchas cuestiones de lo que el dispositivo en presencia, digamos, implica desde los elementos libidinales. O sea, a mí esta práctica virtual me generó en el primer tiempo como muchas preguntas en relación a la relación de cada paciente con la plata, y si te hacen el depósito, si te hacen una semana después, si te deben, si te descuentan. Es como, es otra cosa a la lógica de venir, perder en el acto de la sesión, que después tiene como, creo que es... Totalmente. El dinero como objeto libidinal, ¿no? La sesión de goce también. ¿Sí? No sé, ahora es virtual ese objeto libidinal tan importante. El Claro. tocar, ¿no? Ya de antes que había que decirle que la dejen en el escritorio, no sé qué. Entonces también vemos cómo los objetos pulsionales están alterados en esta situación. Claro que no es lo mismo una transferencia bancaria que recibir el billete dobladito, ordenadito, así nomás. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor algo se podrá de ahí interpretar, si lo envió tarde, si lo envió antes, pagó 2 sesiones juntas, veremos qué inventamos con eso, ¿no? Sí. Y habías dicho otra cosa también, además del dinero, bueno, yo me voy a acordar. También que me interesaba tomarlo eso, pero ya no me acuerdo qué era. Ya va a volver solo. Sí, ya va a volver. No, otra cosa que decía Leandro, no sé si hay otra pregunta antes. No, por ahora no. No sé si alguien quiere intervenir o realizar alguna pregunta. Si no, seguimos.
hay una cuestión, mientras van pensando, que también dice Eric Laurent en esta entrevista que le hacen un conjunto de analistas, una cosa muy linda, que él trae el recuerdo de que, ojo, que Lacan, si bien no usó Skype, obviamente, sí, él dice que enviaba telegramas, atendía el teléfono, para hacer la cosa más ligera, más rápida, o sea que para esa época también hacía uso de otras cosas, ¿no? No era lo esencial ni lo que primaba, pero eso es lo que nos trae también Eric Laurent, ¿no? Las cartas que a veces, los turnos que se daban, quienes hayan leído algunas experiencias de analizantes de Lacan, eso está, ¿no? Teléfono, misivas escritas, manuscritas que llegaban, que iban, que venían. Bueno, o sea que tampoco nos horroricemos tanto de esto, ¿no? Las épocas van cambiando. Y también una cuestión, porque digo, bueno, otra de las preguntas, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto puede durar? No sabemos si después volvemos a lo mismo, salimos de la cuarentena, ¿no? Bueno, ahí hay un analista, Gilles Caros, que a mí me encanta, que él dice, no se trata de un tiempo cronológico, no importa cuánto dure esto, se trata de un tiempo lógico. O sea que podremos autorizarnos a trabajar un tiempo así, y bueno, eso en el inconsciente no, porque es el tiempo lógico. No importa si pasan 3 meses, 4, 10, volvemos a una cosa. El inconsciente sigue produciendo y trabajando. Así que tampoco me preocupa. Sé que vamos a volver. Ahora este analista también dice, Caros dice, esto es lo que estamos haciendo ahora, una evocación de lo que ya sabemos que hubo. Es una resonancia, una evocación de lo que ya hay, siempre bajo transferencia. Entonces, no está ahora la copresencia de los cuerpos, pero evocamos que sí estuvo. Y sabemos que a futuro también va a estar. Entonces es un impas distinto, pero no importa, digamos, porque hay una resonancia de lo que fue. Eso Claro. me parece interesante. Sí, me parece siempre tener en cuenta eso. Perdón, Claro, un recordatorio creo que dice. ¿Cómo claro. decirle? Claro, no, lo de los tiempos me parecía como bastante importante retomarlos hoy, ¿no? Sí, Hubo varios analistas que estuvieron hablando de eso y me parecía como muy central. lo del Mariana, tiempo. claro. Con respecto a, hay una pregunta que nos ha venido surgiendo acá dentro de lo que son los cárteles, que es sobre el analista ciudadano, ¿no? Nosotros nos estamos como adentrando como analistas en la ciudad y bueno, estamos pensando esa concepción, ¿no? De el analista ciudadano. No sé si usted tiene alguna perspectiva y cómo pensar también eh, la política para los practicantes que están iniciando también. Me parecía que eran dos preguntas ahí que queríamos realizarle a usted. Sí, yo la política la pienso en términos de incidencias, ¿no? En lo Ajá. social, cómo un analista incide en lo social. No identificándose a grupos, sino, más allá de que tiene sus propias ideas y convicciones, por supuesto, pero cómo con nuestros conceptos, con nuestras herramientas teóricas y conceptuales, podemos decir algo en la ciudad. Entonces, bueno, creo que era eso lo que se me había ido, la cuestión de la acción lacaniana.
Muy bien, Claro, no sí, sé sí, si... sí, tal Sí, cual. ahí está, es eso. Claro, ¿qué es acción lacaniana? ¿No? ¿Cómo pensamos hoy la acción lacaniana? Esto que estamos haciendo es acción lacaniana. Transmitir el psicoanálisis, hacer que exista, que viva. Me pasa, bueno, en mi lugar de acción lacaniana es, y mi deseo está puesto ahí, es en la universidad, ahí es donde yo hago mi acción lacaniana, ¿no? Transmito, pero ¿por qué transmito ahí? ¿Por qué me interesa estar ahí en la universidad? Bueno, con jóvenes tan jóvenes, con tanto esfuerzo, poniendo el cuerpo, no saben lo que es poner el cuerpo en la virtualidad hoy. Dar clases para anónimos, 200 y pico de anónimos, coordinar una cátedra, ¿y por qué hago esto? Muchas veces me lo pregunto, pero es que lo hago por eso, por los jóvenes, para eso hacemos todo, ¿no? Para poder hacer pasar el discurso analítico. Lo que a mí me toca es la universidad, hay otros que será en el ámbito jurídico, otros en el ámbito educativo. En mi caso, mi lugar de batalla, digamos, es la universidad. Entonces, eh, sigo sosteniendo las clases online, hago sostener la cátedra de psicoanálisis, que son 2.600 alumnos inscriptos. De ahí, por supuesto, no todos quedan y no todos hacen las clases, pero eh, algo que yo pensaba que iba a ser muy difícil, resultó que empezó a ser placentero en el sentido de Sí. lo que vuelve de eso, ¿no? También así con este sistema, bueno, es otro, el sistema Meet, yo tengo los chats que ellos van escribiendo, las preguntas que hacen por el foro, son algunas preguntas conmovedoras realmente. ¿Cómo se les ocurrió a un chico de 19 años esta pregunta? Preguntas que van ahí al corazón del discurso analítico. Y para mí es realmente, como les digo, conmovedor, placentero, me hace sentir bien porque veo que eso va a parar a un lugar y que de ahí seguramente va a haber muchos que después se acercarán a la escuela y que después se formarán y que harán sostener el psicoanálisis como lo pensamos nosotros, como lo estamos pensando ahora. Entonces, para mí esa militancia, si se quiere, es acción lacaniana, ¿no? Eh, Sí, sí, queda muy claro, si ¿no? Esto bien, perdón, si bien digo, la universidad no forma analistas, eso tiene que claro, quedar claro, ¿no? La universidad no forma analistas, pero sí es una puerta de entrada al psicoanálisis, al nuestro, el de nuestra orientación. claro, es un lugar transferencial también, ¿no? Me parece que ahí usted lo deja claro que es un lugar también de política, ¿no? En relación a eso, ¿no? En cuanto a acción. Eh, Ujú. Hay una charla que, que tuvimos acá con Gerardo Arenas y Ajá. el año pasado acá, y él nombraba a usted y a Jorge Acef también como, bueno, personas que realizan esa acción en la universidad y que también eso, ¿no? Acercan también practicantes a la escuela. Entonces, bueno, de paso le transmito esa anécdota que había dejado él y que las había nombrado ahí a usted a- Bueno, el acontecimiento del año pasado, la presencia de Eric Lorán en la universidad, ah, que también realmente ha sido producto de un trabajo político con autoridades universitarias, que a veces nos da un poco de escozor y qué sé yo, y decimos, oh, el discurso del amo, el discurso del universitario, el discurso de la ciencia, sí, sí, todo eso sí, pero se trata también de servirnos de eso para hacer pasar nuestro discurso. Y la universidad se enriqueció, se vio enriquecida gracias a la presencia de Eric Lorán. Nosotros, por supuesto, que fue un gusto, una fiesta, una celebración poder escucharlo allí, pero también la universidad
se ha visto favorecida gracias al psicoanálisis. Hay mucha gente que se acercó ahora diciendo que nunca había escuchado a un analista, han venido de las neurociencias, han estado ahí escuchando, muy impactados. Entonces, no sé si se van a pasar de bando, pero al menos reconocen la rigurosidad de nuestros conceptos, la seriedad con la que encaramos nuestra formación, cuando en otro momento a lo mejor, como muchos han dicho, que era la lingüistería y la no sé qué otras cosas. Bueno, entonces, habernos visto en escena, pensando, discutiendo, y bueno, nada menos que con Eric Loran, hay muchos que les ha abierto un campo de posibilidades de pensar las cosas de otra manera. Bueno, con eso ya nos damos por satisfechos. Sí, 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 es muy preciso cómo lo marca, ¿no? Como un acontecimiento, ustedes, es todo un acontecimiento. Hay en el chat algunas palabras, por ejemplo, de Marco Máximo. Si quiere hablar, Sí, Marco. Puede abrir el audio, no hay problema. También de Jorge Verdún, después. Nada, lo de la acción lacaniana me remitía a psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado, al psicoanálisis en intención y en extensión, que en algún momento lo hemos conversado con Mariana. Me parece un tema interesante para seguir con esta cuestión de la acción lacaniana. Y esto de que los neurocientíficos, no sé si se van a pasar de bando, Mariana, más bien creo que están muy cómodos con el éxito. Sí, porque es verdad, Marco, nosotros somos más bien una práctica del fracaso. Entonces hay que poder soportar que va a haber un resto, que ahí va a haber algo inapresable, irreductible, y en ese punto no es el éxito de las terapéuticas que dicen las estadísticas y demás. Bueno, con Marco trabajamos en un cártel, también ahora online, por ahí vi que estaba Karina, bueno, y justamente estamos trabajando estas cuestiones. Marco se está preguntando acerca de la ciencia versus el psicoanálisis en su tesis, ¿no? Pero bueno, sí. Después hay otra, es una clínica del fracaso la nuestra, y en buena hora. ¿Por qué sería una clínica del fracaso, por ejemplo? Eso es... Claro, porque justamente nosotros, como hacen las neurociencias, que apuntan a sacar el síntoma, ¿no? A suprimir el síntoma, o las otras terapéuticas. Nosotros todo lo contrario, más bien es ir a favor del síntoma, es que el sujeto, el parlet, sepa hacer ahí con ese síntoma, que se amigue con ese síntoma. En ese punto hay un fracaso, porque nos sacamos, y además porque queda un resto, ya lo sabemos, como estudiábamos el otro día también con el cártel. Se trata de, bueno, en un final de análisis, de tratar con eso que es invariable, que el sujeto logre elucidar su relación con ese goce que es fijo, que no cambia, pero que sí permita de alguna manera hacer algo con eso. No cambia el modo de gozar, cambia la relación que el sujeto tiene con ese modo de gozar. Si no cambia el modo de gozar, hay ahí algo de fracaso. Es como que no está en pos de la salud, digamos. Claro, ¿no? El éxito de la salud, ¿no? Es que el sujeto se reconcilie, el parlet se reconcilie con su modo de gozar y haga algo con eso, no erradicarlo. Que no se puede, además, porque a los neurocientíficos lo que sacan por un lado les entra por el otro después, así que todo estará destinado al fracaso de una manera o de otra.
Solo que nosotros nos hacemos cargo. Y la ciencia siempre aporta el 99% nada más, es efectiva. ¿No? Claro, Como cuando compran claro. un producto dice Lisoform, 99,9%, digamos, no mata el 100%. Claro, hay un resto que es para ellos, bueno, pero no lo reconoce, ya se quedan con el 99%. Nosotros sabemos que hay un resto y que ese resto es irreductible, que va a estar, nuestra alegría viene cuando logramos hacer algo con eso. Hay un capítulo de la serie Black Mirror, en su adaptación polaca, que sería Czarny Lusterko, después los voy a escribir, que precisamente se titula así, 1%, y es justamente, bueno, el capítulo es 15 minutos, tremendo, es como una sesión de análisis el capítulo. Bueno. Lo pueden buscar en YouTube, está subtitulado, y ahí muestra un poco eso que se escapa en la ciencia y que es tan terrible como para llegar a la muerte. Lo muestra extremadamente el discurso de la ciencia versus el deseo en ese episodio, el deseo de padre, el deseo de madre. Bueno, pues lo pueden ver, no lo voy a spoilear. No. Bueno, gracias por el dato. Bueno, Mariana, el objetivo de esta noche era más que nada eso, ¿sí? Era conversar acerca de la psicoanálisis de orientación lacaniana y, bueno, conversar con usted nos venía bárbaro, digamos, ¿no? Para el trayecto que estamos pasando por acá, ¿no? La verdad que le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Han quedado acá comentarios en el chat como de que usted nombra, ¿no? Esto de la universidad, qué importante lo que menciona, dicen. El psicoanálisis es una práctica, el error es creer que uno sale de la universidad hecho psicoanalista, ¿no? Claro, sí. Parece que... Después puedo leerlos, esos comentarios, ¿se quedan ahí? Un detalle por el cual a mí me parecía como tan justa la idea de haberte pensado como invitada, Mariana, que es que acá hay mucha incidencia del psicoanálisis transmitido desde la universidad, no desde la Universidad Nacional, sino desde la universidad privada, que tiene un ingreso súper importante de alumnos, y a mí me gusta decir, me pongo en contra de la universidad, pero digo, los prepara para ser psicoanalistas casi como una elección forzada, es decir, no hay mucho de eso, pero, digamos, también hay que ver qué se transmite en nombre del psicoanálisis ahí. Y a mí me parece tan importante esta distinción que vos haces de inscribir el discurso dentro de la universidad, porque depende tanto de la enunciación de quien dicta la clase. Yo me acuerdo que mi primera escucha de psicoanálisis fue a Jorge Acef, y ahí al otro día pedí análisis. Es un efecto, digamos, del cuerpo de haber escuchado esa clase, y me parece que depende mucho de la transmisión, después la orientación que los chicos cuando salen de la universidad toman. Y por ahí lo que nosotros vemos en el trabajo que hacemos con el cártel, también tratamos de traer mucho de la ciudad al cártel, digamos, con lo epistémico, pero estamos todo el tiempo pensando en la ciudad, y hay algo con lo que nos encontramos que salen por ahí con esta idea de me pongo un diván, salen inconsciente, no sé qué, tiché, fantasía, una cosa medio, y después se encuentran que requiere tanto más, desde el análisis y el control a seguir formándose, que muchos toman el camino del éxito, como decía recién acerca de las neurociencias, digamos, como dicen, no, es más difícil, el psicoanálisis es más intrincado, requiere más de mí, y toman otro camino. Entonces, a mí me parecía súper importante tu transmisión sobre eso, cómo se transmite el psicoanálisis en la universidad, pero no al modo de esto es una técnica y se hace así, 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 ya están preparados para hacerla. Es que justamente creo que lo que se transmite es el deseo. Los conceptos los podemos decir, por supuesto, y explicarlos, pero es el deseo. Ellos nos ven
a nosotros, los que estamos, por ejemplo, en la universidad, como sujetos deseantes. Entonces, eso se transmite, es el cuerpo lo que también transmite a ellos, es cómo los escuchamos, cómo los alojamos, cómo tratamos de ser analistas vivos también allí, porque en realidad cuando digo servirnos de la universidad para hacer existir el psicoanálisis, también tiene que ver con soportar y saber que no todos se van a acercar al discurso porque hay sujetos para todos, pero que aquellos que sí se enamoran del psicoanálisis, que sepan justamente lo que decís, Kiki, que es, no salen psicoanalistas de la universidad, se acercan por primera vez a los conceptos, se genera una transferencia hacia ellos, hacia el discurso, y después hay que llevarlos hacia donde sabemos que tenemos que llevarlos, a nuestras jornadas, a la escuela, a los carteles, bueno, porque verdaderamente estamos convencidos nosotros de que es algo auténtico, ¿no? Es un deseo auténtico. Disculpen, La verdad que sí. Yo quería adherir algo a lo que decía Mica recién, y con respecto a eso del deseo, yo digo que a veces, si no se llega directamente a ese contagio del deseo, capaz que ni se llega a ver la complejidad de la que hablaba Mica, porque Mica dice, bueno, se encuentran con eso que es muy complejo de cumplir con las tres patas y demás de la formación del analista, pero yo creo que si ni siquiera se transmite ese deseo o no se contagia ahí, de alguna manera, ni siquiera se conoce esa dificultad. Me parece que a veces falla ahí ya de entrada en el contagio. Pero bueno, eso tampoco podemos estar nosotros diciendo, che, obligándole a alguien que le guste el psicoanálisis, pero eso es como muy variable. Bueno, pero sí, es así. Y yo en ese punto también, ahora yendo un poco ya como para terminar, lo que ustedes han hecho, lo que están haciendo, estos conversatorios, realmente yo los felicito porque es un trabajo, sé que hay que también sostener todo esto, la virtualidad, las conexiones. Esto es acción lacaniana pura, como decía recién. Y bueno, y de acá, por supuesto que se producen las transferencias. Yo le decía hace un ratito que creo que hay alguien de la Universidad de Buenos Aires, puede haber más también, pero bueno, ustedes están en Formosa, yo estoy en Córdoba, de Buenos Aires nos están mirando, una comunidad de trabajo, ¿no? Está buenísimo, son las cosas que podemos hacer hoy, pero también, por eso los felicito, porque es la oportunidad, haber sabido agarrar la oportunidad. A ver, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, inventamos este dispositivo, y está buenísimo. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes. No, muchas gracias a usted, María. Muchas gracias. Así que, bueno, nos despedimos y seguro nos encontraremos la semana que viene con la conversación con Oscar Sack también, ¿no? Que tenemos el viernes. No, dentro de 2 semanas. Bien. Dentro de 2 semanas, el 19, tenemos otro invitado, Oscar Sack, que nos gusta que todos los estilos sean bien distintos, así pueden escuchar, ya que son los mismos interrogantes, distintos estilos de analistas, porque no hay una sola forma de encarnar ese deseo. Y les agradecemos a todos los que están, que muchos son amigos de Córdoba, que seguimos en contacto, así que les agradecemos un montón por haberse prendido a esta idea. Y gracias, Mariana, de nuevo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. A ustedes.